Listo. Bueno, buenos días. Como ya saben, la idea de hoy es como abordar un poco sobre la terapia de anticoagulación, un poco enfocada en hemodinamia y algo de cardio, pero más que todo establecer como las pautas que usamos para hacer la terapia de anticoagulación, antiagregación y la terapia puente entre estas. Entonces, solo para hacer como recordatorio, pues la famosa cascada de la coagulación, que pues es el algoritmo que he creado con fines didácticos para que entendamos un poco y se nos facilite entender lo que es coagulación, hemostasia, trombosis. Sin embargo, pues sabemos que todo esto ocurre, pues, así como se describe, como una cascada total en conjunto, pero que con fines didácticos se habla de la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Importante mencionarlo, recordando un poco, porque todo el tiempo estamos enviando tiempos de coagulación, entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Como podemos ver acá, el tiempo de tromboplastina parcial, pues lo que evalúa es la vía intrínseca de los factores 12, 11, 9 y 8. Y el tiempo de protrombina, pues evalúa más que todo aquellos factores relacionados con la vía extrínseca. Y pues el TP va a reflejar los cambios en los niveles de los factores dependientes de vitamina K. Todos al final van a conllevar a una vía común, el factor que es más importante, que lo vemos aquí porque realmente ahí es donde va a actuar la mayoría de fármacos que nosotros vamos a indicar, pues es el factor 10, con el factor 10 activado, que al final pues se unen todos estos factores para crear lo que es activar la trombina, fibrinógeno, fibrina, y con esto pues formar trombo y coágulos en el paciente. ¿Cuáles son los que nos interesan un poco? Porque recuerden que lo que hacemos es dar a los pacientes fármacos que son antagonistas de vitamina K. Entonces, de los factores dependientes de vitamina K, lo que nos interesa mucho acá es el factor 2, 7, el 9, el 10 y las proteínas C y S, porque estos son los que van a estar inhibidos con la terapia de anticoagulación oral que nosotros estamos indicando. Realmente al final pues es inhibir todos los factores de coagulación y ver en qué momento vamos a actuar para poder buscar que estos estén funcionales o no pues en el paciente, si están inhibidos. Algo que usamos todo el tiempo es el INR, y realmente este es un parámetro que es una razón entre el tiempo del paciente y la media geométrica de la población general. Creado en un laboratorio, y es una fórmula que se le va a dar pues a una potencia, un índice de sensibilidad internacional. Realmente es un parámetro que es utilizado específicamente para monitorizar a los pacientes que están anticoagulados, que están recibiendo anticoagulación oral como acenocumarol o warfarina. ¿Okay? Idealmente debería utilizarse para esto, realmente fue creado para eso, para el monitoreo de estos pacientes. Sin embargo, pues hemos visto que en algunos contextos como enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, el INR pues se ha tomado como un valor para determinar, como agregado a determinar factores pronósticos de insuficiencia hepática, por ejemplo. Importante mencionarlo que pues se mantiene un rango normal entre 1 y 2, si tenemos un rango de INR más de 2, en un paciente que no está recibiendo anticoagulación, pues debemos de sospechar insuficiencia hepática y pues integrarlo con todos los demás parámetros. ¿Qué nos interesa recordar un poco? Es que tenemos hemostasia primaria y secundaria, esto porque son las fases de la hemostasia y van a estar, son esa secuencia de eventos que vamos a tener en el paciente que es intervenido, tanto por cirugía o por intervención o intervención percutánea como implantes de stent, ya que pues al final lo que queremos prevenir es que haya
un trombo blanco y un coágulo en estos pacientes. Ese es el objetivo de la clase y ese es el objetivo de la terapia de anticoagulación. Entonces, lo primero, la hemostasia primaria, los factores que intervienen son los vasos sanguíneos, las plaquetas y algunas proteínas adhesivas. Y la secuencia de eventos pues, va a ser aquello que produzca vasoconstricción, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y la agregación plaquetaria, que al final va a llevar a un trombo blanco. Y la hemostasia secundaria, pues ya van a estar implicados muchos más factores. Aquí tenemos como el factor tisular, el cáncer iónico, algunas células sanguíneas como los leucocitos y las plaquetas. Esto pues lo que va a producir es que haya una activación de la cascada de coagulación, se forme trombina, fibrinógeno y a la larga pues tenemos un coágulo. Recordar un poco que sí va a haber una señalización en la vía de para formar la trombina, esto a causa de la activación de toda la cascada de coagulación, pero también está implicado aquí las plaquetas y el factor tisular, que a la larga pues van a conllevar a que se produzca trombina y con esto puede ser el trombo en los pacientes. La hemostasia del desarrollo sí es un tema un poco estudiado, no hay mucho que se diga específicamente por edad y cómo esto va evolucionando en los pacientes. Sin embargo, sí se sabe que la hemostasia va a depender de las proteínas procoagulantes, de la inhibición de la coagulación, de la fibrinolisis y las plaquetas, y que los recién nacidos, por ejemplo, como tienen inmunidad tanto, o sea, en madurez hepática, vasos sanguíneos y de su sistema hematológico, por lo tanto van a requerir un poco más o dosis más elevadas. Si se han fijado, la enoxaparina, la dosis es mayor en los neonatos, esto porque pues son inmaduros y se metabolizan un poco más rápido en estos pacientes. No hay y no encontré como una específica en donde se pueda decir que a esa edad pues ya se debe de manejar como un adulto, y pues nada más menciona estos factores. Y hablando de patología trombótica en la edad pediátrica, sabemos que trombosis en pediatría es muy raro. Ahora se diagnostica más frecuente porque hay hay mayor disponibilidad de métodos diagnósticos y además hay mayor uso de catéteres intravasculares en los pacientes que los conlleva a trombosis. No hay como recomendaciones específicas para el tratamiento anticoagulante en niños, casi todas son extrapoladas de guías de adultos y que se acoplan a los pacientes pediátricos para poder dar recomendaciones. Hay algunos protocolos y, por ejemplo, la guía CHES, que es la última, pero es del año 2012, la última actualización que hay de recomendaciones de trombosis en los pacientes pediátricos. Lo más frecuente son pacientes menores de 1 año, incluso recién nacidos y adolescentes. Lo que les mencionaba es más frecuente asociado al uso de catéteres centrales y describen que lo más frecuente es encontrar patología trombótica en niños, pero más que todo se da en extremidades superiores. Entonces, hablando un poco de antiagregantes plaquetarios, los que más usamos son el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Los más nuevos son prasugrel y ticagrelor. Y pues recordemos que hay una función antitrombótica natural del endotelio vascular sano del paciente, pero en los pacientes, por ejemplo, los pacientes cardiópatas que tienen daño vascular en el endotelio, pues en ellos sí se va a producir una activación plaquetaria que los puede llevar a trombosis. Muy diferente el contexto de hablar de trombosis con el adulto. Recordemos que en el adulto ellos lo que hacen es una formación de un ateroma en sus vasos, entonces esto favorece la agregación plaquetaria. En el caso de niños y cardiopatías congénitas, lo que hay es una lesión endotelial, lo que lo puede llevar a la agregación activación plaquetaria, agregación plaquetaria. Lo que hemos... Bueno, lo que se sabe de la antiagregación plaquetaria, pues se sigue estudiando y siguen buscando nuevos antiagregantes. Los que más se usan, como lo mencionaba, es el clopidogrel y la aspirina. En pediatría, pues no se usan ninguno de los otros que ustedes ven, todos son los que son aprobados por la FDA, son los que están en el cuadrito, pero nosotros aquí solo usamos la aspirina y el clopidogrel. Realmente el objetivo, como pueden ver,
son 3 grupos de receptores los que van a producir una retroalimentación positiva para la antiagregación plaquetaria. Entonces, el que usamos nosotros es el clopidogrel, realmente es inhibir el receptor P2Y1, P2Y12, pues para evitar que las plaquetas se sigan agregando en estos pacientes, y la aspirina, que es pues la vía de la COX-2. ¿Cuáles son las indicaciones de antiagregación? En pediatría realmente no hay así como específicas, en adultos se describen un poco mejor, pero pues como lo que les mencionaba, las principales indicaciones son los pacientes que tienen una enfermedad arterial coronaria, que tienen accidente cerebrovascular, y algo que sí nos interesa mucho son todos aquellos pacientes que se les ha realizado el implante de Sten. En esos pacientes sí, no hay duda y es primordial que deben de recibir una antiagregación plaquetaria. Dependerá del riesgo de sangrado que tenga el paciente, de si se pone monoterapia o una terapia dual antiagregante. Recordemos que el Sten lo que hace es eso, pues daño endotelial, activación plaquetaria, agregación plaquetaria, y esto favorece la trombosis. Por eso es muy importante, entre más pronto, más pronto se inicie la antiagregación después del implante del Sten. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Recordemos que el ácido acetil salicílico, la dosis es diaria, y el clopidogrel pues también la dosis es diaria, y el objetivo pues es inhibir estos receptores. Esto es algo importante porque a veces sí nos toca el pleito o el conflicto con anestesia de cuándo quitamos la antiagregación. Realmente el efecto farmacológico de un antiagregante, en este caso el ácido acetil salicílico, es de 7 a 10 días. Es básicamente la vida media de una plaqueta. Sin embargo, después de que suspendemos el fármaco, aproximadamente el 50% de la funcionalidad de las plaquetas se recupera a partir del tercer día de que lo suspendemos. Por lo tanto, si ustedes se fijan en hemodinamia, nosotros el día jueves, viernes estamos suspendiendo para que el paciente el día lunes esté entrando al cateterismo. Sin embargo, las guías mencionan que pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, realmente no es necesario que se suspenda el antiagregante. El paciente puede entrar al cateterismo, a cirugía de bajo riesgo de sangrado con antiagregación. Y en el caso de que tengamos el riesgo de que el paciente vaya a sangrar, incluso que tenga bajas plaquetas y hemos suspendido eso, lo que hay que tener es una alternativa para compensar esa urgencia, y en este caso pues tener plaquetas listas para transfundir al paciente si se requiere. Las indicaciones así en grupos son aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen tromboembolismo venoso, y lo describen algunos pacientes con insuficiencia placentaria. Sí se ha visto que realmente el uso de antiagregación con aspirina previene el 25% de la reducción de fármacos en el contexto de un paciente con ictus isquémico, pero realmente queda inferior comparado con la anticoagulación oral, como lo es la warfarina, que en esta puede prevenir hasta el 67% de los casos. En el caso de tromboembolismo venoso, también la antiagregación realmente tiene débil acción terapéutica, y por lo tanto es superado por los anticoagulantes como la heparina y los anticoagulantes orales. En el caso de la clopidogrel, la recomendación es suspenderla 5 días antes de cualquier cirugía programada, y hay que reservar pues el uso de concentrados en el caso de urgencias. Se menciona este concepto y es la resistencia a los antiagregantes plaquetarios. Son aquellos pacientes que, a pesar de estar recibiendo antiagregación, ya sea con aspirina, con clopidogrel o terapia dual o alguno de los antiagregantes más nuevos, estos pacientes siguen presentando eventos cardiovasculares. En estos pacientes hay que sospechar resistencia frente a la antiagregación, y hay que hacer el abordaje. En esos casos se recomienda hacer agregometría plaquetaria, pero pues según tengo entendido eso solo lo hacen en el Chávez y es muy difícil de sospecharlo, y casi nadie lo sospecha, y mucho menos en pediatría. En el caso de pacientes que van a cirugía,
y están recibiendo antiagregación, no se recomienda que hagamos una terapia puente. Por ejemplo, los pacientes que sospechamos que puedan presentar trombosis y están con aspirina, no porque le quite la aspirina 3 días antes de una cirugía o de un cateterismo, tengo que iniciar una heparina de acción rápida para su cirugía. Este paciente se puede quedar sin el efecto del, o sea, se puede quedar solo con la antiagregación. En cuanto a los anticoagulantes de administración parenteral, que son los que ya conocemos, como la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, pues era lo que hablábamos. Estos, al final, lo que queremos es que inhiban el factor 10 activado de la coagulación, por lo tanto la trombina, y que no se produzca fibrina ni trombosis en estos pacientes. Recordar aquí es que no hay generación de trombina si no se activa el factor 10 de la coagulación, y no hay fibrina si no hay actividad de la trombina, que es el factor 2 y factor 2 activado. Entonces, todos los anticoagulantes que nosotros damos, el objetivo pues es inhibir este punto. Sabemos que existen prácticamente 2 grupos de heparina, y son aquellos que son de bajo peso molecular y los de alto, y la heparina no fraccionada, que su peso molecular varía entre 3.000 hasta 30.000 el Dalton. Esta heparina pues es extraída del intestino de animales, principalmente del intestino del cerdo, y lo más frecuente, o sea, lo que les quiero demostrar con esta gráfica, es la actividad que tienen las heparinas según su bajo peso. ¿Okay? Si se fijan aquí, menciona que los pacientes que tienen, son sacáridos, de los que está compuesto la heparina, y aquellos que tienen más de 18 sacáridos van a tener un efecto antitrombínico, y los pacientes que tengan menos de 18 sacáridos van a tener un efecto a nivel del anti-10A y un efecto antitrombínico, que es lo que vemos acá. Los pacientes que tienen, la heparina, que es dependiente, o sea, que inhibe el factor 10 y además la trombina, tiene un efecto anticoagulante y antitrombótico. Y también existen aquellos pacientes que van a recibir heparinas, pero que también tienen una inhibición en el factor tisular, ¿okay? En la vía del factor tisular. Entonces, estos inhiben el factor 10, pero además tienen un efecto antitrombótico y un efecto anticoagulante. Se menciona además que los pacientes los pacientes que reciben este tipo de heparina, a diferencia del beneficio con los pacientes que reciben anticoagulación oral, estos tienen un efecto antimetastásico, antiangiogénico y antiinflamatorio. Es por esto que, si se fijan en los pacientes que tienen enteropatía portadora de proteínas, y eso se recomienda el uso de anticoagulación, más que todo con heparinas. Es importante mencionar la farmacocinética aquí porque la heparina solo es de administración parenteral, no se absorbe en la vía digestiva. Se puede administrar, dependiendo de la heparina, por infusión continua o por vía subcutánea. Es muy importante en los casos de la heparina no fraccionada, que es la que administramos por vía parenteral, la unión que tiene esta a las proteínas plasmáticas, ya que la dosis que se esté administrando va a depender mucho de la distribución plasmática que tenga la heparina. Es necesario, cuando estamos usando heparinas no fraccionadas, administrar un bolo inicial para poder saturar, o sea, para que se una la heparina a las proteínas y logre así hacer el efecto. Tiene una eliminación un poco compleja, más que todo renal es lenta y es no saturable, y tiene una vida media corta de aproximadamente 2 horas. Como les mencionaba, es dependiente de la dosis, y los reajustes se van a hacer en base al peso del paciente, y esto se va a ajustar según el tiempo, el tiempo de tromboplastina activado. Posee antídoto, en este caso, pues el sulfato de protamina, que ya lo vamos a ver un poco adelante.
¿Cuáles son los efectos secundarios? Realmente hemorragia es su principal causa, luego lesiones subcutáneas, osteoporosis, y puede tener un aumento transitorio de las transaminasas. Esto sí es importante porque aquellos pacientes que están recibiendo heparina crónica o por cierto tiempo pueden elevar sus transaminasas y hay que puedes valorarlo y darle un seguimiento para evitar complicaciones. Además, se documenta la trombocitopenia inducida por heparina con base inmunológica. Esto es causado porque hay anticuerpos que están dirigidos contra el complejo heparina y factor plaquetar. Esto es muy raro, pero sí es en los pacientes que están recibiendo heparina no fraccionada prolongada. La reversión de la anticoagulación en el caso de heparina no fraccionada, pues tiene antídoto y es el sulfato de protamina. El paciente debe de recibir dosis plenas no excesivas. El efecto anticoagulante de la heparina no fraccionada, una vez que nosotros la suspendemos a las 4 horas, pues ya no tiene efecto, muy poquito, puede haber hasta las 6 horas. En pacientes que están excesivamente tratados, sí 4 horas podrían ser insuficientes, entonces sí hay que considerarlo. La vida media de la protamina, que es el antídoto, es de 7 minutos y es importante recordar la dosis por si nos pasa. Es 1 miligramo del sulfato de protamina, pues va a neutralizar 100 unidades de heparina del paciente. Sin embargo, esto va a depender según el tiempo en el que ha pasado después de que el paciente recibió la dosis de heparina. Esto lo usamos muy estándar así en hemodinamia porque pues la dosis no excede la hora en que nosotros hayamos pasado el último bolo de heparina. Entonces usamos la dosis máxima que sería esta, 1 miligramo de sulfato de heparina para neutralizar 100 unidades. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, pues hay varias. La que nosotros usamos acá es la enoxaparina. Realmente su administración es subcutánea y tiene una biodisponibilidad del 100% y una vida media más o menos a las 4 horas. ¿Cuál es la diferencia en los pacientes pediátricos? Realmente, lo que mencionamos, sí, lo que va a hacer es actuar a nivel del factor 10, sin embargo, tenemos niveles, los pacientes pediátricos tienen niveles reducidos de antitrombina y de protrombina, y la capacidad también de generar trombina es menor. Además, la actividad, pues hay ciertas diferencias que no es como que están muy específicas por edad, pero sí hay diferencias de la edad en cuanto a la capacidad de producir trombina en los pacientes. Hay alteración en la unión de la heparina a las proteínas del plasma. Como les mencionaba, realmente esto va a depender mucho de cómo estén las proteínas en el paciente al momento en que nosotros estemos administrando la heparina. Y pues la cantidad del factor tisular también en los pacientes pediátricos es diferente y por lo tanto las dosis pues varían mucho según el peso del paciente y según los ajustes de TTPA. ¿Cuál es el protocolo y por qué y en base a qué lo usamos? Realmente era lo que les mencionaba. Esto fue en base a las guías CHES, que son las últimas recomendaciones que hay de terapia antitrombótica en neonatos y niños. Esto fue en el año 2012. No se ha actualizado, realmente no he encontrado, si encuentran algo nos avisan, pero realmente no hay una nueva actualización de esta. Sí, lo que hace es lo que he tratado como de mencionar. Primero hay que iniciar con un bolo en los pacientes con el objetivo pues, de saturar la unión a las proteínas y que esto sí inicie a hacer un efecto. Pero la recomendación es iniciar a una dosis de mantenimiento de 28 unidades por kilo en aquellos pacientes menores de 1 año y a 20 unidades por kilo en los pacientes que son mayores de 1 año. Y luego hay que estar haciendo los ajustes de la heparina para mantener un tiempo de tromboplastina activado entre 60 y 85, que esto se asume que refleja niveles de anti-10A entre 0.35 hasta 0.7.
Y pues como podemos ver, según el rango que tenga del TTPA, es que nosotros vamos a hacer los ajustes de acuerdo a aumentos en la dosis o a disminución en la dosis. Y repetir, pues como ustedes ya lo han visto, creo la mayoría, tiempos de coagulación a las 3 horas para pues mantener rangos de anticoagulación en el paciente. También hay un algoritmo, bueno, las dosis recomendadas para la terapia, para la reversión del efecto de la heparina, y esto con la protamina. Lo que les decía, lo estándar es 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina. Sin embargo, pues a medida va pasando el tiempo, la dosis que van recomendando es mucho menos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene que podamos dar al paciente una heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, a diferencia de la heparina no fraccionada? Realmente tiene menor unión a las proteínas plasmáticas. Es un poquito más fácil predecir la dosis de respuesta. No tenemos que estar haciendo tiempos de coagulación cada 4 horas. La vida media es más prolongada. Hay menor incidencia de trombocitopenia idiopática. La biodisponibilidad realmente es cercana al 90 a 100%, describe en algunos lados, una vida media de 3 a 6 horas. El pico de actividad es a las 3 a 5 horas y esto se elimina por vía renal. Esto es importante porque los pacientes que tienen insuficiencia renal con tasas de filtrado glomerular menor a 30 y pues según la edad de los pacientes no se recomienda usar heparinas de bajo peso molecular. En este caso se recomienda usar heparina en infusión o las heparinas no fraccionadas que tienen menor efecto en el riñón. ¿Cómo es el monitoreo entonces que hacemos de la enoxaparina? Es mediante la actividad del factor anti-10A. El TTPA en los pacientes que están recibiendo enoxaparina puede prolongarse, sin embargo no es posible o no se recomienda en ningún lado utilizarlo para el monitoreo anticoagulante de las heparinas de bajo peso molecular. Si se fijan, usualmente aplicamos en un horario de 5-5, más que todo, o sea, se puede aplicar a cualquier hora, pero esto es para poder evaluar la actividad del anti-10A a las 4 horas después de la administración. Entonces, se buscan rangos de niveles de anti-10A que ustedes los pueden buscar y realmente varían según la edad. Pero se recomienda que aquellos pacientes que están recibiendo heparina de bajo peso molecular cada 2 horas tengan un rango entre 0.6 y 1, y aquellos que tengan un rango, que la están recibiendo cada 24 horas tengan un rango entre 0.8 hasta 1.3. Estas son unas recomendaciones de la heparina de bajo peso molecular en base a cuándo suspenderlo, en qué momento suspenderlo antes de una cirugía. Realmente menciona que en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de tromboembolismo y están recibiendo heparina de bajo peso molecular, la última dosis se debe recibir unas 8 a 12 horas antes. No administrar la siguiente dosis antes de las 24 horas previas ni menos 6 horas tras el cierre quirúrgico. Esto varía mucho. Dice, si tiene mucho sangrado, realmente no deja dosis antes de 24 horas, ¿ok? O sea, trata de quitarla antes de 24 horas porque este paciente te va a sangrar. Sin embargo, si la cirugía no es de alto riesgo, no es tan agresiva, se puede considerar aplicar la dosis 12 horas antes. Esto era lo que les mencionaba. Los pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto tienen un riesgo de hemorragia grave y se multiplica hasta por 2.5 más comparado con el resto de los pacientes que tienen una función renal adecuada. Y en aquellos pacientes que tienen síndrome coronario agudo pues, y que tienen además afectación renal, se multiplica el riesgo casi por 100.
Con el uso de enoxaparina, pues el incremento es todavía más. Entonces, en los pacientes que tengan daño renal, pues usar heparinas no fraccionadas y no heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a los anticoagulantes orales, pues como vemos, estos sí van a actuar en aquellos factores que son dependientes de la vitamina K, el 2, el 7, el 9, el 10, y también en algunas proteínas naturales como es la C, la S y la Z. Esto se los menciono más adelante porque es importante, ya que, bueno, los anticoagulantes orales se administran por vía oral y se absorben completamente en el estómago y en el yeyuno. Son eliminados realmente por las heces y por la orina. Hay una diferencia en cuanto al uso de warfarina y de acenocumarol. La diferencia realmente radica en que la warfarina tiene un tiempo de vida media más prolongado comparado con el acenocumarol. Esta realmente su vida media es de 9 horas y pues varía según sus isómeros, ¿no? Esto es importante al momento de que hacemos la terapia puente. Si se fijan, este cuadrito menciona los factores de coagulación que inhiben los anticoagulantes orales. Entonces es el 2, el 7, el 9 y el 10 y las proteínas C y S. Si se fijan acá, tienen vida media todos de manera diferente. Entonces, cuando nosotros iniciamos la cenocumarina, por ejemplo, hacemos tiempos de coagulación a las 72 horas. ¿Esto por qué? Porque a las 72 horas realmente sí se ha inhibido el factor 7 y el factor y la proteína C. Pero los demás factores todavía no han sido afectados. Evaluamos los tiempos de coagulación entonces una semana después. Esto para ver la dosis realmente de la cenocumarol. Esto debe hacerse cada semana idealmente, y cuando se inicia el acenocumarol sí debe de hacerse a las 72 horas para ver si hacemos un reajuste en la dosis. La alta variabilidad pues varía según la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el comorbilidades del paciente e incluso la alimentación que tienen. Muy difícil en manejarlo en pediatría porque es muy difícil manejar la dieta de los pacientes. Algunos pacientes es difícil disciplinarlos en base a si se comen o no medicamentos que sean ricos en vitamina K. Entonces, en pacientes que están recibiendo acenocumarol, no se recomienda utilizar una dosis de impregnación y tampoco se recomienda hacer o sea, el traslape con la enoxaparina. Lo que se hace es, por ejemplo, como va a tener un periodo, esos 3 días, realmente tiene riesgo de hacer trombosis porque no es que hemos inhibido todos los factores, realmente solo está el 7 y el C. Entonces, en esos primeros 3 días se recomienda que el paciente esté con anticoagulación, con enoxaparina o con una heparina que sea de rápida acción, mientras se logre el efecto del acenocumarol. Entonces, el primer control se debe realizar al tercer o cuarto día, y con esto tenemos que ver el INR. Recordemos que es lo que usamos para evaluar el efecto del acenocumarol. Entonces, si el INR al tercer día se encuentra en un rango deseado, entonces lo mantendremos o valoraremos si aumentamos la dosis. Si el INR a los 3 días se encuentra en un rango terapéutico, aquí se tiene que considerar, valorar, disminuir la dosis. Aquí se menciona un 20%, en otro lado dice 5 a 20%. Esto porque pues al tercer día solo se han inhibido 2 factores. Entonces se asume que en los siguientes días se van a inhibir el resto de los factores y pues el INR se nos va a disparar con el tiempo. Si el INR a los 3 días está por encima de lo deseado, entonces debemos de disminuir la dosis. Los ajustes posteriores, como les decía, una vez que iniciamos el acenocumarol, los tiempos de coagulación se hacen al tercer día, se hace un reajuste. Luego a la semana se toman tiempos de coagulación. En base a esto
lo que hacemos es disminuir o aumentar la dosis dependiendo del INR que tenga el paciente. Lo que le mencionaba es el rango entre 5 y 20%. Y se sugiere que una vez que el paciente ha tenido algunos 3 tiempos de coagulación cada 15 días y después de 3 controles que el paciente tenga ya en rangos estables, ya los controles de anticoagulación se pueden hacer 4 a 5 semanas. No es necesario hacerlos cada semana o cada 15 días. ¿Cuál es el objetivo entonces? Esto es más que todo en adultos, pero sí las guías en base a prótesis es lo mismo. Se recomienda que los pacientes que tienen prótesis mecánicas, el rango debe de ser entre 2.5 y 3.5, y aquellos que mecánica mitral, y aquellos que tienen prótesis mecánica aórtica, el rango debe de ser entre 2 y 3. Pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa, el rango que se busca es entre 2 y 3 también. ¿Por qué esto? Porque en este rango se considera que el paciente está con efecto anticoagulante, menos de 2 tiene riesgo de tromboembolismo, y más de 3.5, el paciente pues de 3.5 específicamente 4 a 6, el paciente tiene riesgo alto de sangrado. Es importante mencionar esto en el paciente cardiópata porque a veces vamos a estar administrando al paciente ciertos fármacos que pueden hacer que no logremos objetivos en el paciente de INR, además de que pueden tener otro tipo de factores que pueden condicionar que no logremos el objetivo. Pacientes con desnutrición, que tengan proteínas bajas, que tengan enfermedad renal, que tengan alteraciones en la absorción intestinal. Esto puede condicionar a que no logremos un objetivo, pero además pacientes que están recibiendo propanolol, propafanona, estos pacientes también hay que reajustar y hay que valorar realmente la terapia que estamos dando y si algo de esto nos está impidiendo lograr el objetivo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de anticoagulación oral? Pues básicamente sangrado, pacientes que tengan hipersensibilidad a los antagonistas de vitamina K, pacientes que tengan trombocitopenia menor a 30,000, estos pacientes pues no deberían estar recibiendo anticoagulantes, y pacientes que tengan insuficiencia hepática grave tampoco deberían estarlo recibiendo. Hay algunas contraindicaciones relativas, pues esto va a variar del paciente y sugieren individualizarlo. Otra cosa que mencionan en adultos son aquellos pacientes que no pueden lograr adherirse al manejo del paciente. Y esto también debemos de evaluarlo en los niños, porque si son madres que no pueden o están muy lejos o no pueden acceder a tomarse tiempos de coagulación y no podemos estarlos vigilando hasta lograr un objetivo, pues realmente no deberían de recibir este tipo de anticoagulación porque el riesgo es más alto que mantenerlos anticoagulados. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden tener? Realmente vasculares son raras, pero puede haber vasculitis, cutáneas como urticarias y rash. Hepatopatías es muy raro. Y pues teratogenicidad que también se menciona. ¿Cómo hacemos la reversión entonces de los antagonistas, de los anticoagulantes antagonistas de vitamina K? ¿Cuándo lo hacemos? Puede ser en pacientes asintomáticos y en pacientes que realmente no estén asintomáticos y que tengan hemorragias masivas. Y también está el otro grupo de pacientes que tiene o va a ser sometido a una cirugía. Al momento de que lo suspendemos debemos de considerar la vida media, la síntesis hepática y las reservas de vitamina K que pueda tener este paciente. Y tenemos como cuatro grupos, ¿okay? O 4 medidas a hacerlo. Una de ellas es suspender el fármaco, la otra es administrar vitamina K, administrar plasma fresco congelado y administrar concentrado del complejo protrombínico. ¿Qué es lo que se recomienda? Si se ven ahí hay como unas cajitas que son como unas baterías. En los pacientes que necesitamos hacer reversión del efecto de la anticoagulación oral, puede hacerse administrando vitamina K, pero ¿cuál es la dificultad aquí? Es que
el efecto de la vitamina K sí es más prolongado, pero tarda. Si se fijan, el color rojo aparece 12 horas después, más o menos 24 horas, perdón, en los pacientes que se les da vitamina K vía oral, y en los que se les aplica intravenoso es más o menos 12 a 16 horas. Entonces, al momento de si es una urgencia, si el paciente tiene sangrado y tiene INR muy alto, pues sí se administra la vitamina K, pero necesitas hacerlo pronto. Entonces, en estos casos, sugieren administrar plasma fresco congelado a una dosis de 10 a 20 ml por kilo, porque la reversión realmente va a ser inmediata. Pero ¿cuál es la dificultad aquí? Administramos plasma, revertimos un tiempo, pero el paciente tiende a hacer rebote. Entonces, en estos pacientes que se le administra plasma o concentrado complejo protrombínico, deben de recibir a la par una dosis de vitamina K para lograr la reversión completa en los pacientes. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el beneficio que me puede dar administrar concentrado complejo protrombínico a diferencia del plasma? Es el volumen, ¿no? El paciente realmente, si le administro plasma, tengo que descongelarlo, pero aparte de eso le paso mucho volumen. Entonces, en el paciente cardiópata estar pasando volumen lo puede condicionar a otras complicaciones, y administrarlo en concentrado complejo protrombínico, pues nos evita el hecho de exponer al paciente a mucho volumen. En los pacientes que están asintomáticos y que tienen incremento moderado del INR, por ejemplo, un paciente que tiene INR 4.9, imagínense ustedes, lo que se sugiere es, viene a la semana y tiene 4.9, entonces dice, suspéndele el fármaco un día. Con un día puede ser suficiente, pero si lo suspendemos 2 dosis, puede que el INR llegue a rangos subterapéuticos, entonces no más de este tiempo, y disminuir el porcentaje y toma tiempos de coagulación en una semana posterior al reajuste que se hizo en la dosis. Es lo que les mencionaba, si tiene INR menos de 5, suspende el anticoagulante 1 o 2 días y repite el INR en una semana. Si tiene más de 5, un INR más de 5, el riesgo de sangrado es muy alto, entonces hay que suspender el fármaco, y en estos pacientes hay que considerar administrar vitamina K, especialmente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. También existen los suplementos de vitamina K que se podrían dar en los pacientes. Sin embargo, pues esto no es algo que yo vea ni que hayamos usado antes, pero está descrito. Son a dosis bajas y se recomienda en aquellos pacientes asintomáticos. Dice que puede reducir el INR a rangos terapéuticos, y siempre debe evitarse pues hacer corrección con vitamina K, entonces no son totalmente indicados en estos pacientes. Mucho menos en pediatría, la verdad no encontré un lugar en donde lo describan, esto más que todo lo describen en adultos. En cuanto a cuál es el método de elección, era lo que les mencionaba antes, el beneficio del concentrado protrombínico es uno, el volumen, y que normaliza el INR en el 62.2% de los pacientes en comparación con el 9.6% en el caso de si administramos plasma. Este era lo que les mencionaba, la diferencia entre el plasma y el concentrado. El plasma tiene todos los factores de coagulación, que es lo que queremos pues administrarle al paciente, pero hay que descongelarlo, tarda mucho tiempo en administrarse y es mucho más volumen, a diferencia del concentrado. Y menciona también cuándo suspenderlo y cómo suspenderlo según el riesgo que tenga la cirugía, si es de bajo riesgo, si es de moderado riesgo o de alto riesgo. Nosotros los que nos interesa más aquí son, bueno, realmente todos, porque muchas veces vamos a tener a los pacientes anticoagulados, antiagregados, y tienen que someterse a cualquiera de estas cirugías. Y aquí pues nosotros podemos recomendar en base a eso si quitamos la antiagregación o si quitamos la anticoagulación. En el caso del cateterismo arterial por vía femoral, que es lo que hacemos todo el tiempo, realmente se considera con riesgo moderado, el implante de marcapasos con riesgo moderado y el paciente que está recibiendo cirugía cardíaca con riesgo alto.
Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si el paciente va a cirugía electiva, podemos suspender la cenocumarina 3 días antes, warfarina 5 días antes, hay que iniciar la terapia puente si los pacientes tienen INRs y pues el paciente necesita la anticoagulación, pero tiene INR menos de 2. En estos pacientes sí hay que iniciar el puente con heparina, o sea, lo que mencionábamos antes, iniciar la enoxaparina previa a la cirugía y suspenderla las horas que sean adecuadas antes de la cirugía. Si el paciente tiene hemorragia clínicamente relevante, pero tiene un INR menos de 1.5, aquí no se requiere de reversión y lo que hay que hacer es descartar una causa local. Sin embargo, si tiene INR más de 1.5, en estos casos se recomienda suspender la anticoagulante e incluso considerar administrar vitamina K. En los niños lo que recomiendan a veces en vez de darles un suplemento de vitamina K es darles alimentos verdes que contengan mucha vitamina K y con esto pues valorar hacer el siguiente control de INR. Esto es lo que hacen en la clínica de hemostasia y trombosis en el Chávez, realmente les dan un aguacate, brócoli, cosas así para poderlo llevar a rangos terapéuticos. En hemorragias menores, si el INR está en rango terapéutico no se requiere reversión. Si está supraterapéutico hay que suspender el anticoagulante, considerar pues darle vitamina K y repetir el INR en 2 a 3 días. Si el paciente tiene hemorragia mayor, pero tiene INR más de 1.5, igual suspendemos el anticoagulante. Y en estos pacientes sí obligatoriamente tenemos que administrar vitamina K, administrar concentrado protrombínico y hay que repetirlo. O sea, si se fijan aquí la diferencia es repetimos el INR en 60 minutos máximo para valorar administrar una segunda dosis en el paciente. Y como saben, pues hay algunos anticoagulantes de acción directa, que realmente la acción directa es en el factor 10A. Si se fijan, todos sus nombres llevan esto. Rivaroxaban, apixaban, endoxaban, todos llevan una X en su nombre y eso es porque inhiben directamente el factor 10. Esto pues ya hay mucha evidencia, o más o menos en adultos, pero en niños realmente la última revisión que hay no ha sido concluyente y dice que pues debe valorarse en el paciente pediátrico si se usa o no en base al riesgo-beneficio. Esto pues nos falta, estaría súper bien. En cuanto a la patología trombótica de la edad pediátrica, el uso de trombolisis realmente está indicado solo si el paciente tiene riesgo de afectar la vida o riesgo de perder una extremidad, ¿ok? Igual la trombectomía y el uso de filtros solo va a ser en aquellos pacientes que tengan tromboembolia que sea extensa o que tengan alguna contraindicación para la anticoagulación convencional. Otra cosa aquí importante son los pacientes en los que ustedes documentan trombo, las guías y la CHES, y lo último que recomiendan es, si hay trombosis, el paciente debe de recibir anticoagulación por al menos 3 meses o hasta que se documente la resolución del trombo. ¿Por qué 3 meses? Porque es lo que han visto en adultos prácticamente, porque en niños no hay, que después de 3 meses es que se disminuye el riesgo de volver a presentar trombosis. Entonces, no debe ser menos de este tiempo. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tomar en base a la trombosis que esté asociada a catéter venoso central? ¿Lo quito o no lo quito? Es el conflicto. Realmente esto va a ser decisión del médico en base a si necesita o no el catéter al paciente. No dicen necesariamente quítelo, si es funcional o no, y si el paciente lo necesita y considera que no se tiene que retirar, lo puede dejar. Y lo que recomiendan es vigilar la evolución del trombo, y si nosotros decidimos retirar un catéter que tenga un trombo, no hacerlo antes de estarle administrando al paciente anticoagulación por al menos de 3 a 5 días. No se recomienda que se haga eso porque si documentamos trombo con catéter
y lo retiramos inmediatamente sin anticoagulación, favorecemos embolismos en el paciente. Esto solo era para mostrarles las dosis que realmente en pediatría varían mucho según la edad del paciente y si se fijan son mayores entre menos edad tenga el paciente. En neonatos las dosis van a ser más por lo que mencionábamos que es más inmaduro todo su hígado, su sistema hematológico, entonces requieren mayores dosis. En base a la trombosis a catéter umbilical es lo mismo, darle al paciente anticoagulación por 3 a 5 días y después de eso valorar y retirarlo. La trombolisis estaría indicada solo si hay obstrucción grave de alguno de los vasos o el paciente tenga el riesgo de perder algún órgano o algún miembro. Y lo que mencionábamos, deben de recibir la anticoagulación por al menos 6 semanas a 3 meses. 3 meses es lo que más se recomienda. Si hay un trombo en la aurícula derecha, esto pues hay que vigilar el trombo. La indicación para retirarlo o para hacer trombolisis en esos pacientes es que el trombo sea más de 2 centímetros, que produzca obstrucción a nivel de las válvulas o que produzca alguna alteración en la función cardíaca. En estos pacientes sí se considera retirarlo y después de ese tiempo sí tienen que estar con anticoagulación por al menos 3 meses hasta que se disminuya el riesgo de presentar trombosis nuevamente. Y esto es más que todo las indicaciones que hay de hacer trombolisis, porque recuerden que no es lo mismo pues la trombolisis con la anticoagulación. Entonces toda nuestra terapia va desde antiagregación, anticoagulación hasta trombolisis, pero al final todo termina en esto, va a ser solo si la trombolisis indicada si el paciente tiene riesgo de muerte o si alguno de sus miembros tiene el riesgo de perder un brazo, una pierna o tiene tromboembolia pulmonar que tenga afección de la función cardíaca o que ya tenga necrosis miocárdica, síndrome de vena cava superior, trombosis bilateral de renal, lo que les mencionaba, trombos que sean más grandes de 2 centímetros, enfermedad de Kawasaki que tenga trombosis en las arterias coronarias. O sea, son casos muy extremos en los que se va a indicar la trombolisis y no anticoagulación. Y esta solo es como el algoritmo, que el último enfoque pues, que hay en base a todo lo que se ha visto, que no es mucho de trombolisis en pediatría, pero lo más recomendado es alteplasa. Puede hacerse una trombolisis sistémica y una trombolisis in situ, que es lo que hacemos en hemodinamia usualmente. Esto pues va a depender del área en donde esté el trombo. Lo que sí les quería mencionar aquí es que recomiendan hacerlo de manera concomitante con anticoagulación con heparina. Esto porque pues al momento de que hacemos trombolisis pues cortamos, hacemos muchos fragmentos, pero eso pues puede migrar a cualquier lado, entonces la idea es deshacer y anticoagular, ¿no? O sea, romper y deshacer. Entonces la terapia recomendada es con ambos, con alteplasa y con heparina. Y luego pues el monitoreo de estos pacientes, como ya lo vimos, pues puede ser debe ser con fibrinógeno. A los niveles de anti-10A se debe de evaluar la función renal en estos pacientes y del monitoreo, a diferencia de cómo se hace con la heparina cada 4 horas, en ellos pues se recomienda cada 6 a 12 horas dependiendo pues del estado del paciente. Pues básicamente es eso.